Estamos hablando de de la pandemia, del aislamiento social obligatorio y todas las consecuencias que esto conlleva. Y quiero hablar sobre este alerta por el aumento de infartos y de mortalidad cardiovascular que se ha dado. Y vamos a hablar con el doctor Diego Krinfeld, que es presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Diego, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo van? Excelente. ¿Cómo llevamos la cuarentena, doctor? Bien, trabajando. Eh, Trabajando y quiero, cuidándonos. antes de entrar, me imagino que cuidándose un montón, y ahí me quiero detener en algo. Sí, ¿Qué pasa con...? Porque dice, la verdad que, bueno, tanto se habló de gente que trabaja en el sistema de salud, de, del control al 100% que deben tener sobre la asepsia, sobre los protocolos de seguridad, sobre que pueden suceder accidentes, sí, pero también hay que entender que hay médicos, que hay enfermeras, que hay personal que está ligado a la salud, que no solamente trabaja en un nosocomio y que hacen 2 o 3 hospitales por día o que van de un lugar al otro, y eso también reviste un peligro importante. La gente no sé si se ha dado cuenta de esto también o lo ha tenido en cuenta. ¿Cómo lo ves? sí, el tema es que los médicos y enfermeros, en su mayoría, tenemos que trabajar en varios hospitales a la vez, hospitales o clínicas. Y tal vez en el mismo día trabajamos a la mañana en uno, a la tarde en otro, y todo eso aumenta el riesgo de exposición, por supuesto, y el riesgo de traslado del virus de un sitio a otro. Pero esa es la realidad que tenemos en Argentina. En todo el país, los médicos, para poder tener un ingreso digno, tenemos que hacer varias horas en distintos centros. Es muy raro que alguien pueda vivir trabajando solamente en un hospital. Y eso es lo que aumenta los riesgos de contagio y lo que puede llegar a aumentar también el riesgo de tener bajas en los sanatorios cuando la pandemia llegue a su pico, porque si yo trabajo hoy en el Hospital Español y me contagié, todo el grupo que estuvo trabajando conmigo no va a poder, pero si a la tarde también estuve en otro hospital público que trabajo en Provincia Varela, esa misma gente que estuvo en contacto conmigo, que es de otro hospital, tampoco va a poder trabajar porque va a tener que hacer cuarentena. Entonces eso multiplica la cantidad de gente que va a estar fuera de servicio por lo menos por 10 a 15 días hasta que pueda reintegrarse, por la sola situación de que la mayoría de nosotros tenemos que trabajar en varios centros. Ujú. Era un punto que no quería dejar de tocar porque me parece sumamente importante dentro del cuidado que no solamente se tiene en la población en general, sino también de los que están afectados al sistema de salud y tienen en cuenta todo esto, ¿no? Y lo importante que es evitar los contagios para que estén al servicio de quienes lo necesitan. Bueno, y el estrés, me imagino, y todo lo que conlleva, yo le puse la tensa calma Sí. a esto que estamos viviendo, me imagino que repercute también en cardiovascularmente. Se ha notado un incremento de infartos. Sí, lo que se nota es en realidad una disminución en la cantidad de pacientes que vienen a consultar por problemas cardíacos y cerebrales, lo que se traduce en una menor cantidad de angioplastias o tratamientos de pacientes con infarto o ACV, que eso va a llevar indefectiblemente a un aumento muy importante en la mortalidad de causa cardiovascular. Fíjense que bajó casi un 65% la cantidad de angioplastias en infarto que se hacen en el país. La muerte por enfermedad cardiovascular en Argentina tiene casi 100.000 disfunciones anuales. De esas 100.000, el 40-50% son por procesos agudos, infarto, ACV, angina de alto riesgo y demás, que tienen un tratamiento excelente cuando se hace en tiempo y forma, con una mortalidad en un infarto de 8% más o menos cuando es tratado en tiempo y forma. Entonces hay una estimación de un estudio que salió publicado la semana pasada, que es de acá de Argentina, que si no revertimos esta situación, que los pacientes vayan a consultar cuando tienen un síntoma cardiovascular, para octubre de este año vamos a tener prácticamente 10.000 muertes prevenibles, pacientes que podrían haberse
tratado y salvado van a tener este trágico final por no haber consultado. ¿Sí? Ahora, Diego, estamos charlando con el doctor Diego Krinfeld, que es presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, y acá hay una pregunta que se cae de Maduro. Esa persona que debe hacer una consulta, esa persona que debe revisar su estado de salud, pide un turno. Y le dicen, no, mira, no te puedo dar un turno porque no estamos dando turnos. Sí, estamos dando turnos. Algunos médicos dicen, no, mira, estamos atendiendo urgencias. Claro. Bueno, pero yo me quiero hacer un chequeo. Y no porque no te puedo atender porque estoy con este tipo de urgencias. ¿Qué le decimos al paciente que se quiere hacer el chequeo para prevenir justamente esto que estamos anticipando? El problema grave acá es el paciente que está con síntomas, que no está consultando. El paciente cardiópata crónico, que ya está bien... Ese sí es plausible de una consulta, ese no tendría problema en conseguir una consulta. Puede conseguir consulta, y no hay apuro para ese paciente, no urge. El problema es que el problema grave que estamos viendo, no solamente acá, sino en el mundo, es que no están consultando los pacientes que están cursando en este momento un infarto o un ACV. Están tratando de aguantarse el proceso en la casa. Y ya hay varios reportes de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, y de Alemania y de Inglaterra, que los bomberos están encontrando dentro de los departamentos gente fallecida de causas cardiovasculares, porque no fueron a consultar por miedo a contagiarse o por temor a que los vayan a parar en la calle y los multen. ¿Y ese sector de riesgo de fallecidos pertenece a un sector de mayores de 65 años? El infarto no tiene una edad exacta, puede ir desde 35 o 40 años hasta mayores de 80, ¿sí? Cuanto más grande es el paciente, más riesgo tiene, por supuesto. Un paciente mayor de 75 años triplica prácticamente el riesgo de mortalidad en un infarto. Pero fíjate vos que un paciente que cursa un infarto y no es tratado tiene casi un 50% de mortalidad contra un 4,5 o 5 que tenemos ahora en Argentina por COVID. Yo entiendo que... Vamos a un ejemplo práctico. Sí. Porque yo no soy conocedor del sistema de salud, conozco algo, pero no tan en profundidad como vos que sos profesional. Entonces hay una persona que tiene un síntoma. Sí. Por ejemplo, decime vos un síntoma. Dolor de pecho. Un dolor de pecho. Llama al 911. Hola, Sí. tengo dolor de pecho. Sí. ¿Va a tener una respuesta inmediata? Tiene que tener una respuesta inmediata. Y si va a tener, una cosa es lo que debiese suceder y otra cosa es lo que en este contexto podría suceder. Estamos haciendo futurología, sí, y eso no tampoco es bueno, pero sabiendo cómo funciona la historia y cómo está hoy. Sí. O hay que ir directamente a una guardia, no importa el costo, es decir, me subo a un taxi, me voy a una guardia y me atiendo directamente. Exacto. Tiene que llamar al servicio de emergencia. Si el servicio de emergencia no responde o le va a decir que tiene un tiempo de más de una hora de espera, tiene que ir a una guardia. En la guardia lo van a atender. Tiene que ir a una guardia porque, repito, el riesgo de padecer un problema grave con enfermedad cardiovascular es mucho mayor que el riesgo de contagiarse o de morir por coronavirus. En los hospitales, el contagio de pacientes es prácticamente, no te digo nulo, pero es muy bajo. No así el contagio de los prestadores de salud. Pero la tasa de contagio de pacientes dentro de un hospital es muy baja. Los pacientes se contagian afuera del hospital y van a consultar. Pero si vos estás sin coronavirus y que vayas a un hospital y te lo contagies, es muy baja la tasa reportada. Ahí está. Es esencial esto que acaba de decir el doctor Diego Krinfeld. Y quiero finalizar la nota con desde tu punto de vista y también desde los números que se están manejando en el sistema de salud, el pico de la pandemia, ¿para cuándo está programado? No, lo que estamos haciendo con todas estas medidas, que yo estoy absolutamente de acuerdo con la cuarentena, lo que quiero decir es que es bueno quedarse en casa, pero no si tienes síntomas de problemas cardíacos. Ahí no te quedes en tu casa. Estamos de acuerdo. Estamos estirando para mitad o fin de mayo. Si seguimos manteniendo esta conducta, tal vez el pico siga siendo meseta en lugar de pico,
y no tengamos ese pico tan que nos mete tanto temor. Digamos que podríamos decir que el 10 de mayo se va a volver a anunciar una extensión de la cuarentena para fines de ese mismo mes. Yo creo que sí. Yo no soy, no estoy en el gobierno. No, claramente uno no está en el gobierno pero tampoco soy asesor. Y Diego, vos tampoco, pero si estamos hablando de que hay que amesetar la curva que puede llegar a ser a mediados fin de mayo, se cae de Maduro que mayo también está cuarenteneado, vamos a decirlo en el almanaque. Exacto, está cuarenteneado. Y seguramente se irán liberando distintas actividades, pero la cuarentena va a seguir y es lo que hay que hacer, está perfecto. Pero el tema es que lo que nosotros queremos es que desde el gobierno o de los ministerios salgan a decir que los pacientes que tienen riesgo grave por enfermedad cardiovascular no se queden en su casa cuando tienen el síntoma. Porque es muy importante, repito, vamos a tener una muy baja mortalidad por COVID en relación a otros países, pero vamos a tener una altísima mortalidad cardiovascular. Y ojalá que no suceda y que la gente sí tome en cuenta esto que está diciendo el doctor Diego Krienfeld, que es presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, sobre ante cualquier síntoma, por favor, llamar al 911 o acercarse a una guardia para ser atendido. Es fundamental. Diego, gracias por este momento. Gracias a ustedes.